Hola, pues buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a exponer sobre Pestalozzi. Los integrantes somos yo, Priscila Danae e Inés Sánchez. Ok. Pues vamos a comenzar. Okay. El autor que vamos a ver será Johann Heinrich Pestalozzi o Giovanni Enrico Pestalozzi. El objetivo de esta exposición es que con esta, los alumnos del grupo 002, que estamos estudiando en la materia de didáctica 1, pues vamos a reconocer a Johann Heinrich Pestalozzi con la información presentada a continuación, tomando en cuenta pues sus vidas, sus obras, su visión y los métodos de acción que tuvo, así como sus principios y cómo es que estos pueden aplicarse además de su influencia a través de la historia y pues fundamentalmente en el mundo educativo y pedagógico. Veremos que su importancia es que es muy importante conocer a Pestalozzi porque es uno de los autores que le da mayor importancia al niño, ya que lo centraliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues, continuando, vamos a ver que el contenido de esta exposición, comenzaremos con su contexto histórico, continuaremos con su biografía, su personalidad, vamos a ver la formación, sus principales influencias, sus obras literarias, sus escuelas, sus principios y objetivos, el método, las áreas de oportunidad, las personas que siguieron sus propuestas y las personas que estuvieron en contra de sus ideas. Por último, vamos a ver el video que realizamos y nuestro mapa. Bueno, vamos a continuar con el contexto histórico. Bueno, el contexto histórico de Pestalozzi es en el que se encontraba Zurich, o sea, la ciudad en la que él era originario, o sea, su ciudad natal, es el siglo de las luces, o conocido como Ilustración. En esta época es donde se formulan bueno, hacen formulaciones originales en algunos campos, como el estético y demás. Y es aquí pues donde se retoma estas formulaciones en la educación, tomando en cuenta pues las ciencias, la psicología, sociología, además de que algo que podemos notar en esta época es que se le daba mucha importancia al uso de la razón, ya que se consideraba que de esta manera se podría llegar a la verdad. Bueno, Johann Heinrich Pestalozzi, o adaptado su nombre al castellano, español, Giovanni Enrico Pestalozzi, es de nacionalidad suiza y alemana. Nace en Zúrich, Alemania, el 17 de enero de 1746 y muere en Bruch, Suiza, el 17 de febrero de 1827. Él pertenecía a una familia de lejano origen lombardo, o sea, de Lombardía, una región pues, de Italia. El pequeño Pestalozzi, hasta a su corta edad de entre 6 y 7 años de edad, es huérfano de padre, ya que pues muere, perdón, y su padre es reconocido como cirujano, un importante cirujano. Aunque también es de rescatar que su madre, a pesar de las dificultades económicas, lo educa junto a sus otros dos hermanos y con ayuda de la fiel sirvienta Babili, a quien reconoce posteriormente en una de sus obras, El canto del cisne. Algo también importante de rescatar es la personalidad de Pestalozzi, ya que él adquiere varios valores durante su crianza con su madre y esta sirvienta, es la bondad, ternura, sensibilidad y altruismo.
pues la atmósfera que había creado, bueno, que le habían creado a él era protectora, llena de calor y afecto, además de religiosa, pues él estaba también en constante contacto con su abuelo paterno, quien era pastor protestante y que pues ellos le daban mucha importancia a pues al servicio común, ¿no? A buscar cómo ayudar a los demás. Es así que él inicia sus estudios de teología, por lo que él pues se vuelve alguien tímido, delicado, ingenuo, hipersensible y incrédulo hasta cierto punto. Y pues además durante su infancia también era caracterizado como desobediente, desorganizado y con pocos logros escolares, como ha sucedido con muchos otros genios a lo largo de la historia. Bueno, ahora su formación. Él tiene su primera formación también en el Colegio Humanities, donde realizó sus estudios universitarios de teología y jurisprudencia para interrumpirlos al poco tiempo. Es aquí donde se denota la influencia de Rousseau hacia él, ya que al haber leído su libro El Emilio, él pues decide estudiar Derecho. Durante su estancia en este colegio, él se une al movimiento de reforma social para luchar por la educación y las libertades populares, ya que el Estado solo le importaba la, las a la gente que vivía en la ciudad y no la del campo. Incluso, como aquí viene en esta cita, él, como atacaba ocasionalmente a personalidades corruptas del mismo estado, pues llegó a ser encarcelado por algunos días a fines de enero de 1767. Bueno, aquí como les decía, hablaremos de sus principales influencias, entre las que se encuentra Rousseau, como les había dicho. Él se inspira en su libro El Emilio y comprueba que pues no es totalmente posible el proyecto de, de, de educar un hombre libre y a la vez un ciudadano utilizable, ¿no? Útil, porque estos no pueden unirse. Y además de que concuerda con Rousseau sobre la búsqueda de la libertad y el propio interés del infante. También rescata de Froebel la educación a niños de 3 años, que proponía pues despertar y animar y fortalecer sus facultades. Otro también autor importante es Beisdow, quien consideraba que para que alguien aprendiera era importante que tuviera experiencias y pudiera observar lo que tenía que aprender en lugar de basarse simplemente en libros, lo cual era muy distinguido en su época. O sea, era muy diferente, muy innovador para su época. Otros autores que también, en los que también Pestalozzi se influenció, por así decirlo, fue Kant, quien sostenía que pues el hombre no podía ser considerado totalmente bueno, pero sin embargo él podía generar un esfuerzo intelectual continuo y respeto a las leyes morales para llegar a serlo. Y otro sería Bodmer, que fue uno de los maestros que tuvo durante su formación.
Bueno, Espera, porque ya se nos va a acabar la reunión. De hecho, ¿en 3 minutos eso? ¿O los dispersé? sí. Bueno, continuando con sus obras literarias, tenemos a Leonardo y Gertrudes en 1781, Cristóbal y Elisa posteriormente, el método Daignetor 1800, cómo Gertrudis enseña a sus hijos 1801, libro de las madres, ABC de la institución, cartas sobre educación infantil entre 1818 y 19, Canto del Cisne en 1826 y pues como nota tenemos los libros que no están tan ligados a la educación, pero es importante mencionarlos ya que, por ejemplo, tenemos el Diario de un Padre en el que él registró el desarrollo tanto físico como psicológico de su hijo, y se publica en 1774, otro sobre ética y religión, que es La Vigilia desde un solitario en 1780, y Jurídico, que es la legislación e infanticidio. Continuaremos bueno, hablando más a fondo de sus obras, está esta primera obra de Leonardo y Gertrudis, donde habla de la importancia de la educación para el pueblo, ya que pues él veía estas diferencias que había entre campesinos y los que vivían en la urbe. Además, aquí también plasma su deseo frustrado por seguir siendo un educador práctico, ya que, pues, como diremos más adelante, tiene un fracaso en su escuela Newhall. También habla de algunas propuestas para ilustrar y sacar la miseria, como les acabo de decir, por su frustración de que el pueblo tenga educación, y para ello pues él concluye que se debe hacer una urgente reformación de la escuela. Ahora con la obra de cómo Gertrudis enseña a sus hijos, es como una continuación de la anterior obra que les mencioné. En esta él escribe 24 cartas sobre la instrucción elemental que él dirige hacia su amigo, que es el editor de Zurich. En esta obra, pues ya no hace tanta, ni siquiera menciona a Gertrudis, pero él aquí plasma la importancia de la madre, o sea, del símbolo maternal, y quien debe presidir la educación del niño. Bueno, esta otra obra llamada El Canto del Cisne es como su última obra en la que pues él plasma su biografía, su autobiografía, y hace una meditación teórica. Pues aquí hace el agradecimiento que les había mencionado hacia la sirvienta Babeli, y también aquí resume toda su teoría pedagógica. Y pues buscando en internet ponen que la expresión el canto del cisne o de un cisne se refiere a que la persona va a como dar sus últimas palabras y antes de morir o de jubilarse. Bueno, ahora continuemos con sus escuelas. Él escribe, bueno, no se queda, a diferencia de otros autores que pues solo se quedaron en la parte teórica, él trata de pues demostrar sus ideales o
sí, sus ideales por medio de la práctica en esta primera escuela llamada Neuhof, la cual crea gracias a su esposa, Ana Schultz, quien le da unos terrenos en Agravia en 1770, convirtiéndose pues primero en una empresa agrícola que pues lamentablemente fracasa, pero pues después la vuelve su primera obra pedagógica en 1775 y que pues nuevamente fracasa en 1780. Pero sin embargo, él es persistente y continúa con su otra escuela llamada Stans, donde él ofrece condiciones mejores a su proyecto inicial de educación para el pueblo, y pues es aquí donde surge su idea de educación elemental simultáneamente con el concepto de intuición, que pues es la base pedagógica de su método o pues su teoría. Allí encuentra pues también razones de su éxito, que es su entrega de amor hacia los niños, además de que pues se conoce como la enseñanza mutua. Esta institución tiene que cerrar forzosamente ya que pues se vuelve un edificio de hospital militar, y además Pestalozzi enferma y abatido pues se retira a restablecer su salud. Bueno, Bueno, ahora vamos a hablar de otra de sus escuelas. En este caso vamos a ver a Burdo o Berthoud en 1799. En esta vamos a ver que es la Escuela Normal de Maestros. También vamos a tener en 1804 la dirección difícil, que sería Munchenbuch. Vamos a ver alguna de sus acciones o dentro de sus escuelas que también llevó a cabo, que sería en 1805 Yverdon, que sería un colegio internacional, el cual pues el 1 de enero de 1805 se va a inaugurar este establecimiento y va a alcanzar una popularidad muy rápida. Ok, vamos a continuar, vamos a comenzar con sus principios, y pues es que para Pestalozzi se debía partir de las cosas simples antes de avanzar con lo más complicado. Vamos a empezar de ahí, ya que vamos a ver que vamos a tener en esta nueva escuela, nuestro nuevo modelo de escuela, una educación gradual. También vamos a ver que como principios va a ser que se estudie con naturalidad, que haya una armonía con la naturaleza. También vamos a ver que es importante la espontaneidad y la lengua madre, y como ya lo vimos, la gradualidad. Esta idea de la educación elemental pues fue tomada por Rousseau para desarrollar las fuerzas de su inteligencia y de forma gradual y de acuerdo a su evolución. También vamos a ver que pone como importante la educación física, que es un medio de fortaleza y resistencia corporal. Los objetivos que va a tener es un aprendizaje activo y una enseñanza objetiva. Ok, bueno, vamos a ver que para su enseñanza va a ser importante que los niños deban aprender a través de la actividad y los objetos. Esto va a hacer que, bueno, que estos, siendo libres de perseguir sus propios intereses, en esta parte vamos a ver que para Pestalozzi va a haber importancia en los intereses que tiene el niño, deduzcan sus propias conclusiones, o sea que ellos poco a poco con lo que les va interesando se vayan acercando hacia la naturaleza de lo que van rodeando, les va conociendo, y entonces pues de ahí puedan concluir con algo que es
nuevo para ellos. Y esto también va a ser importante, que no deban ser educados bajo conocimientos impuestos y construidos previamente, o sea que no se les imponga como tal lo que van a aprender. Bueno, también vamos a ver que es importante que Pestalozzi le dio importancia al desarrollo del niño, puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego. Para Pestalozzi ya comenzaba a ser importante el juego. Valoró las actividades espontáneas del niño. También como parte importante vamos a ver la espontaneidad, y pues valoró e hizo énfasis en la ejercitación de las actividades manuales. También consideró la ejercitación en el dibujo como un medio para perfeccionar progresivamente la mano, y pues esto va a ser como una base para la escritura. Ejercitó el lenguaje por medio de la conversación sencilla, y pues esto para después aprender a leer. Para él vamos a ver que es importante primero aprender a hablar para poder aprender a leer. También veremos que va a destacar la utilidad de los ejercicios corporales que son combinados con cantos, que el vital desenvolvimiento del niño en sus primeros momentos con la familia, en especial con la madre. Vamos a ver también esta parte de la lengua madre, que es que se vaya desarrollando a partir de sus primeros años de vida, especialmente con la madre. También le da importancia a la afectividad desde el mismo momento en el que nace, así como el desarrollo social del niño. También es importante que veamos porque la postura de Pestalozzi va a ser también social, con sus obras, que también le voy a mencionar un poquito ahorita, y la importancia de creación de instituciones para aprender que los niños que eran carentes de recursos económicos. También, bueno, continuando con su educación elemental, que aquí lo vamos a ver, teníamos 4 pues, aspectos importantes, que sería la enseñanza de los números, que como ya lo vimos, Pestalozzi es muy innovador para su momento, ya que comienza con aprender a partir de acciones que se van desarrollando con naturalidad. Entonces, pues, por ejemplo, para aprender los números, que sería la relación métricas y numéricas, vamos a ver que vamos a utilizar tablillas con letras, las cuales, pues, por ejemplo, son estas que acumulaban de uno en uno para que el niño, pues, conozca esta relación con los números. Y esto también le iba a servir para ir aprendiendo las letras. Como ya lo vimos, él partía de las cosas simples para poder avanzar a lo más complicado. También para la enseñanza de la forma, que sería como todo lo que se observa, lo que se mide, la escritura y el dibujo, es enriquecer pues la memoria de los niños con explicaciones sencillas de objetos y materiales. Y pues esto sería como enseñar a describir y a darse cuenta de sus percepciones, o sea, lo que lo rodea. Enseñar al niño por medio del dibujo. Aquí vamos a recordar que después de este autor van a haber muchos autores que comienzan a innovar esta parte y ponerlo como fundamental en sus teorías, el dibujo, pero vemos que Pestalozzi es de los primeros que comienza a darle una importancia, y pues es que es importante porque pensó que por medio del dibujo se ejercitaba el niño para la escritura. Entonces vamos a ver que este ya va a dar la vuelta para poder en otros aspectos pues desarrollar al niño. Igual para la enseñanza del lenguaje, y esta aplica, vamos a ver que tiene obras de psicología, y en este caso para el desarrollo de enseñanza del lenguaje, vamos a ver que aplica la psicología pasando del sonido a la palabra, o sea, cómo se escucha para poder decirlo, y de la palabra a la frase. Y este vamos a ver que es un método analítico del niño, pasar, ya lo vimos, de lo simple a lo sencillo, y cómo es que esta va a ser con su gradualidad de análisis. Y también vamos a ver que va a haber ejercicios de lectura y escritura, pues para afianzar lo que se está aprendiendo en el lenguaje. Y pues en términos generales de la educación elemental, vamos a ver que para poner en práctica el método de enseñar a unos por otros es también importante el aprendizaje vicario. Vicario va a hacer que, por ejemplo, tú aprendas viendo a los otros, o el otro aprenda de una acción que tú llevaste a cabo. Y pues esto también porque vamos a ver que, como ya lo dio nuestra compañera Inés en el contexto histórico, se desarrolla en una época en la cual los niños tenían una necesidad por educarse, ya que venían de guerras y toda esta parte
que también Suiza le deja, por ejemplo, a Pestalozzi la educación de los niños. Entonces, como eran muchos niños, este aprendizaje vicario fue muy importante porque con la gran cantidad de niños, el hecho de que unos aprendieran de otros, pues fue fundamental y clave en la parte de éxito que tuvo su teoría, ya que pues, como lo vimos, sus escuelas pues no funcionaron como tal. Y también vamos a ver la coeducación, que esta es importante, ya que esta va a ser la enseñanza de ambos sexos. Y pues la importancia que le da la educación creativa y productiva. Vamos a ver que en su método, ya después de que di como la parte de los principios y ya pudimos observar un poco de Pestalozzi, qué es lo que buscaba el niño, es que el espíritu del desarrollo intelectual del niño era cultivar el corazón y desarrollar su conciencia moral. Y vamos a ver que también la mano era prepararlo para la vida práctica. Entonces, como ya vimos, Pestalozzi también una parte social que busca dentro de sus obras sería que el niño se desarrolle socialmente mediante el trabajo, ¿okay? Y la actividad educativa debía partir de aprender haciendo, enseñar por medio de las actividades muy sencillas y objetivas con aspectos de la vida cotidiana. Igual ya lo vimos en todo cómo lleva a cabo toda esta teoría, como la fórmula de que todo lo que se va aprendiendo con la naturaleza y todo debe ser práctica, es una educación práctica para llevarlo a la vida y al trabajo. Vamos a ver que hay un procedimiento de comprensión que lo tiene Pestalozzi, y es que este tiene que ser intuitivo, o sea, la presentación del objeto al natural o la representación por medio de imagen del mismo o de descripción vivida. Y pues bueno, ya lo vimos, son los 4 aspectos que conforman la educación elemental. Vamos a recordar que es la enseñanza de los números, enseñanza de la forma, enseñanza del lenguaje y los aspectos generales para Pestalozzi. Ok, bueno, pues vamos a ver las aportaciones que tuvo como tal. Y es que este método de educación elemental es de los primeros que comienza a verlo de esta forma. Vamos a ver que también, por ejemplo, Mario Montessori y todos estos que comienzan a tener una revolución educativa a partir de sus principios y cómo empiezan a ver al niño, es como va surgiendo esta educación elemental, pero Pestalozzi es el primero que nos lo pone con todo este proceso de darle una importancia al niño para que se vaya desarrollando y así pues tenga un aporte social. Los primeros elementos del saber en forma natural e intuitiva, pues como ya lo vimos desde los primeros años de vida para Pestalozzi, es importante. Igual, aquí va a comenzar la parte que tiene después en otros autores, en sus influencias que va a tener, es que comience la importancia del kinder o del preescolar en sus primeros 3 años de vida. Vamos a ver que sus aportaciones también a la educación es que pone una libertad autónoma, que el hecho de que el niño comience a aprender desde la naturalidad es que se vaya desarrollando, pero él vaya aprendiendo poco a poco con lo que tiene. Entonces, y como ya lo vimos, para Pestalozzi era importante que no se le impusiera el conocimiento, sino que lo vaya desarrollando conforme su exploración en el mundo. Vamos a ver también que tiene una enseñanza objetiva, y esta la vamos a ver que está introducida en México. Eso es muy importante, ya que como ya lo mencioné, para Pestalozzi era importante que se vaya comenzando la educación desde los primeros años de vida. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo después con Froebel, que es el que perfecciona esta teoría, que tenemos una población de niños de 3 a 6 años, y en esta pues sería que el punto importante crucial sería a partir de aprender haciendo. Y es que esta, pues ya lo vimos, enseñar por medio de actividades muy sencillas de manera objetiva. Y pues vamos a ver que es introducida en México por Manuel Guillé y Vicente Alcaraz, en el cual pues vamos a ver que se va a conformar un orden, un método de enseñanza con la marcha natural de la evolución física y psíquica del hombre. Y pues vamos a ver que dentro de toda su enseñanza objetiva, hay diferentes procedimientos de comprensión para Pestalozzi, que serían el intuitivo, como ya lo mencioné,
el comparativo, que es una comunicación de ideas sirviéndose de las adquiridas, el monítico, el demostrativo, lógico, etmológico y el tabular. Bueno, pues ya lo vimos, igual sus principales aportaciones desglosadas es la importancia del desarrollo del niño, las experiencias y actividades por medio del juego, las actividades espontáneas del niño, la ejercitación de las actividades manuales, la importancia del lenguaje para la escritura y para la lectura, la utilidad de los ejercicios corporales y cantos, la importancia de la convivencia con la familia y la madre, el desarrollo social en familia y después en la escuela. Ya vamos a ver que va a poner como importante que la educación sí comienza desde la escuela, pero el desarrollo social va a comenzar también en la familia para después poder llevarlo a cabo en un plano escolar, en el que ya vas a convivir con otras personas que no sean de tu familia y empieces a desarrollarte de una manera más, seas un principal actor en tu desarrollo mediante la sociedad. Igual vamos a ver la importancia de la creación de instituciones para niños que eran carentes de recursos. Y como recordando, era una época en la que venían niños de la guerra, entonces era importante pues dar una educación accesible para todos ellos. También vamos a ver importante que para Pestalozzi todos estos principios de la espontaneidad, la construcción social, el lenguaje madre, la gradualidad y todas estas ideas pues van a ser un complemento para toda su teoría y para todo lo que nos podemos rescatar de ella. Claro que vamos a tener sus áreas de oportunidad y es que, como ya lo mencionaron, sus escuelas fallaron, ya que en su primera escuela, Newport, él buscaba que esta escuela sea una escuela mediante el trabajo, una educación mediante el trabajo. Entonces, lo que él buscaba con esta escuela era que los niños ya no tuvieran la necesidad de que, por ejemplo, sus padres los mantuvieran y ellos mismos pudieran ir formándose mientras trabajaban. Entonces, pues, esa visión de su trabajo, pues vamos a ver que tiene que tomar en cuenta el medio socioeconómico de sus proyectos, ya que realmente consideramos que esa es la parte por la que no pudo no haber funcionado sus proyectos de escuela, ya que estos pues debían mostrarse dentro de los objetivos educativos, o sea, no solamente del plano social, sino enfocarse más a esta parte educativa en la cual pues creemos que no funcionó tanto por la época también en que se encontraba, pero no es tan fácil como el introducir al niño tan temprana edad en el trabajo. Y pues bueno, vamos a ver a continuación, continuando con lo que dice mi compañera, están las personas que siguieron sus propuestas. Entre ellas, pues está Fichte, quien sigue esta idea de que para prepararse a esta misión, el pueblo alemán necesita de una forma de educación verdaderamente concreta y libre de verbalismos e intelectualismos, es decir, que se adaptase la educación más a quien iba a recibirla, que solo generar una educación o un aprendizaje solo únicamente receptivo y pasivo. Luego está Froebel, quien también se preocupa por impartir una educación a los niños, como decía mi compañera, a los 3 años, bueno, entre niños de 3 y 6 años, y que pues, como ya dijo, fue perfeccionado posteriormente. Otro autor que siguió sus propuestas es Mariano Cartera y Poto, quien tiene una coincidencia en la importancia de la religión en la educación, así como en el papel que atribuye la familia y
el reconocimiento de la figura materna como principales responsables de la educación de sus hijos. Bueno, ahora en contraparte están estos personajes que no estuvieron de acuerdo con las propuestas que dio Pestalozzi, como fueron Carl Witty, o como se pronuncia, que nace en 1767 y muere en 1845, quien pues fue uno de los que visitaron su instituto, interpretando su método educativo como no académico, posiblemente ya que no le gustaba esta libertad que pues le daba a los niños. Otro personaje que no estuvo de acuerdo con Pestalozzi es Gregor Girard, que nace en 1765 y muere en 1850, de Friburgo, quien pues trató de llevar una práctica de la enseñanza fundada esencialmente en la lengua de la madre. Bueno, otro personaje que no estuvo de acuerdo con Pestalozzi es Gino Caponi, quien también visitó su instituto, el de Iberdo, que como decía mi compañera anteriormente, tuvo una fama destacable, y pues fue uno de los que pues se sintió irritado por este espíritu baconiano que pues concedía un mayor estudio hacia la naturaleza, las ciencias, la geometría, la matemática y el dibujo por sobre la enseñanza directa de la lengua y la gramática. Bueno, para hacer una retroalimentación de todo lo que se ha mencionado, está este mapa mental que elaboramos, en el que, como ven, ponemos que su biografía pues nace en Zurich, Alemania, el 17 de enero de 1748 y muere en Bruck, Suiza, el 17 de febrero de 1827. Algunas de sus obras más importantes son Leonardo y Gertrudis, que pues se constituye en 3 volúmenes y los publica entre 1781 y 1787. Luego Cristóbal y Elisa, que aquí pues me gustaría rescatar que pues son muy parecidas ambas obras y que, bueno, a diferencia de la primera, en Cristóbal y Elisa pues hace una mayor, bueno, resalta mayormente a la religión. Luego está el método, 1800. Luego, cómo Gertrudis enseña a sus hijos, 1801. Y finalmente, como les habíamos dicho, el canto del cisne, que es una autobiografía, en 1826. Bueno, continuemos con sus objetivos, que pues era conseguir en el alumno un aprendizaje activo y en el maestro o docente una enseñanza objetiva. Para ello, pues, considera que se debe partir de pues, cosas simples antes de avanzar a las más complicadas, tomando en cuenta pues sus principios pedagógicos, que son la naturalidad, que pues es tener una armonía con la naturaleza, o sea, observar su ambiente, su entorno, educación elemental, que pues esta idea la retoma de Pestalozzi para desarrollar las fuerzas de su inteligencia y así. Bueno, también toman muy en cuenta la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal. Ok. Luego, continuemos con
con este mapa que decía que debía de ser un instrumento base para el pedagogo, el que pues adaptara el método al contexto. Esto de acuerdo con la evolución física y psíquica del estudiante. Esto para, primero, con los números, que son relaciones métricas y numéricas, y que pues recomienda la utilización de tablillas con letras. Luego, la forma de observar, la forma que sería observar, medir y dibujar y escribir. Y bueno, el lenguaje, que bueno, aquí aplica la psicología con el método analítico, pasando del sonido a la palabra y de la palabra a la frase. Para la educación elemental se debe enseñar de ambos sexos, y como decíamos, esta es la coeducación. También se debía dar una importancia en la educación creativa y productiva, enseñar moral y religión, que pues, como habíamos dicho, se debe iniciar desde la familia. Se debe considerar las relaciones afectivas entre madre e hijo. Esto con la práctica de la escuela y trabajo combinado para la enseñanza de la lectura, cálculo, moral, escritura, dibujo, religión, en las actividades agrícolas. También con educación social, que debe iniciarse, pues como ya dijimos, desde la familia y continuarse con la escuela. A continuación vamos a ver nuestro video. Johann Heinrich Pestalozzi, o Giovanni Enrico Pestalozzi, nació en Zúrich el 12 de enero de 1746. Fue uno de los primeros pensadores suizos que podemos denominar como pedagogo en el sentido moderno. Su nombre está vinculado con todos los movimientos de reforma de la educación del siglo XIX. Se caracterizó por ser un niño desobediente, desordenado y con pocos logros escolares en su niñez. Este gran reformador de la pedagogía tradicional dirigió su labor hacia la educación popular, profetizando su obra y pensamiento. Rousseau fue su principal influencia, quien dio un impulso decisivo a Pestalozzi, que durante toda su vida tuvo al Emilio como libro de cabecera, y que un año antes de su muerte hablaba de su autor como el centro de acción del antiguo y del nuevo mundo en materia de educación. Pestalozzi organiza una finca de explotación agrícola, que no llega a tener éxito. Entonces, funda allí una empresa industrial con niños pobres, a los cuales da educación e instrucción. Pocos años después, 1780, esta iniciativa también fracasa. Entonces, Pestalozzi, para subsistir, se dedica a la actividad de escritor. Esta función literaria de Pestalozzi dura 20 años y gracias a ella tenemos gran número de obras que nos ha legado este autor, como por ejemplo Leonardo y Gertrudis en 1781, Cristóbal y Elisa, cómo Gertrudis enseña a sus hijos, el método Die Method 1800, Canto del Cisne en 1826. El gobierno suizo confía a Pestalozzi, el cual colaboraba con él, la educación de los huérfanos de guerra y niños pobres de la región. Con esta experiencia, la cual dura 6 meses, Pestalozzi se va adentrando en el mundo de la educación. En Burgdorf, 1799-1804, Pestalozzi comienza a trabajar como maestro en una escuela pública y en 1800 funda una institución educativa privada, un internado, en el castillo de esta ciudad. En 1801, Pestalozzi expuso sus ideas en torno a la educación en el libro Cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Su método partía de lo más sencillo a lo más difícil, lo que es la observación, concienciación y el discurso.
En Iberdon, 1804-1825, la institución docente de Pestalozzi alcanza su plenitud y un renombre internacional. Gracias a la ayuda de buenos colaboradores, él va perfeccionando y difundiendo su método. En los últimos años surgen dificultades en el seno de esta institución que ocasionan sinsabores a su fundador. En 1825 se cierra el instituto y él vuelve a Newport. Para su enseñanza, toma en cuenta la institución intelectual, tomando en cuenta los aspectos que conforman su educación elemental, los cuales son el número 1 para la enseñanza de los números, relaciones métricas y numéricas. El número 2 para la enseñanza de la forma, que sería observar, medir, dibujar y escribir. Número 3 para la enseñanza del lenguaje. Número 4 para aspectos generales de su educación elemental. Sus principios pedagógicos eran la naturalidad. Pestalozzi indicó que solo la educación podía realizarse conforme a una ley, la cual es la armonía con la naturaleza, y de este principio se deriva la necesidad de libertad en la educación del niño. Es preciso que esté libre, para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que le rodea, o sea, el ambiente. El siguiente es la educación elemental, el cual debía partirse de la observación de las experiencias, intereses y actividades educativas. El no enseñar nada que los niños no pudieran ver. Esta es una idea tomada de Rousseau, como ya habíamos practicado antes. Consideró que la finalidad principal de la enseñanza no consistía en hacer que el niño adquiriera conocimientos y actitudes, sino en que desarrollara las fuerzas de su inteligencia, dividiendo aquella forma en gradual, de acuerdo a su evolución, y donde se toma en cuenta al individuo como una unidad de inteligencia, sentimiento y moralidad. Sostenía que cualquier irregularidad de estas características conlleva a la nulidad de la educación integral. La educación física incluyó también a la educación física como un medio de fortaleza y resistencia corporal, cerrando así el ciclo de una educación integral que va desde lo más espiritual a lo puramente corporal. Con Pestalozzi, la pedagogía comienza a ver al niño de una manera diferente. Lo sitúa en una verdadera relación con la naturaleza y la cultura. A pesar de que su enseñanza se basa en una educación elemental, no escapan sus influencias a la educación preescolar. Tenemos los siguientes aportes. Por ejemplo, le dio importancia al desarrollo del niño. Puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego. Valoró las actividades espontáneas del niño. Hizo énfasis en la ejercitación de las actividades manuales. Consideró la ejercitación del dibujo como un medio para perfeccionar progresivamente la mano, lo cual le serviría de base para la escritura. Ejercitó el lenguaje por medio de la conversación sencilla, para después aprender a leer. Destacó la utilidad de los ejercicios corporales combinados con los cantos. Señaló como vital el desenvolvimiento del niño en sus primeros momentos con la familia, en especial con la madre. Le dio importancia a la afectividad desde el momento del nacimiento del niño. Destacó el desarrollo social del niño, primeramente en la familia y posteriormente en la escuela. Por último, pero no más importante, consideró importante la creación de instituciones para atender a aquellos niños que eran carentes de recursos económicos. Bueno, aquí nos gustaría también rescatar estas tres frases importantes que dijo Pestalozzi, como lo son que para cambiar a la persona, primero habría que amarla, hay que amarla. Nuestra influencia llega solo a donde llega nuestro amor. Otra es que la educación es el desarrollo natural, progresivo y sistemático de todas las facultades. Y finalmente, que un niño que no se siente querido difícilmente puede ser educado. Bueno, para concluir nuestra exposición, vamos a decir que conocer a Pestalozzi es importante, ya que pues, desde sus obras y prácticas que llevó a cabo durante su vida, es importante para nosotros como pedagogos, ya que pues, buscaba una educación integral del niño, y pues es algo que nos compromete a nosotras para ubicarlo como un actor principal de la educación elemental. Y bueno, como ya lo vimos durante toda la exposición, pues para Pestalozzi va a haber
una importancia que va a determinar a partir de él para diferentes autores el niño y su desarrollo social. Y pues como ya lo vimos, la lengua madre, que este también surge de otros autores como Rousseau, pero que este ya lo va a innovar. Finalmente, bueno, nos gustaría recomendarles una película que se encuentra en YouTube, que es precisamente de este autor, de Pestalozzi, en la que pues lo presentan ya desde que él está en sus escuelas tratando de que los niños lleven una mejor vida después de la guerra. Y pues bueno, pues muchas gracias. Eso sería todo de nuestra parte y espero que esta exposición les pueda funcionar para cuando quieran conocer a Pestalozzi. Gracias.